Bueno, para mí es una alegría enorme estar acá. Esta es una congregación que de alguna manera u otra siempre me ha acompañado a lo largo de mi vida, desde chiquito con Daniel y después encontrándome con este trío de hermanos maravillosos que son Fer, Walter y Henry. Y la verdad que para mí es una alegría enorme estar acá y me siento todo un privilegiado, la verdad. Muy, muy privilegiado. ¿Cuántos se van parados en este púlpito a predicar, Dani, no? Y vengo yo, esto es... Tenían que buscar al peor de todos, entonces dijeron, vamos a ponerlo a Germán. Bueno, queremos hablar acerca de la culpa. ¿Cómo te va a vos con la culpa? La cara de nada que me ponen me preocupa. Vieron que frente a la culpa hay distintas posiciones. De hecho, los psicólogos se han hecho un festín escribiendo sobre la culpa, ¿no es cierto? Porque cuando pensamos en la culpa nos hemos encontrado con todo, ¿no? Desde aquel que se agarra cualquier culpa que anda volando, ¿sí? Es como si tuviera las defensas bajas para agarrar culpas, digamos, ¿no? Es como esa persona que se agarra cualquier gripe. Bueno, hay gente que se agarra cualquier culpa, ¿no? No sé. ¿Por qué anda mal el país? Y debo ser yo el culpable. Y ¿cómo está mi familia? Y mira, no sé, pero seguro que soy el culpable. ¿No? Hay como esa cosa de que hay mucha gente que se agarra a esto, ¿no? Como que tiene una actitud como culpógina, ¿no? Y todos los días se levanta pensando, seguramente hoy seré culpable de algo, ¿no? Pero después uno se encuentra con esta gente que no sé si ustedes se vieron, que vive como, no sé si les pasó esto, a mí no me pasó eso, tengo que decir la verdad, pero yo tengo amigos queridos y muy famosos, que caía algo en la casa y gritaban su nombre, ¿no? Enseguida, no sé si a ustedes les pasó, ¿no? Pero es como, se cayó algo, ¡Pedro! Estoy a 500 kilómetros de distancia de eso que se cayó, no puedo haber sido yo, ¿no? Pero entonces hay gente que se cuida todo el tiempo de la culpa y todo el tiempo de ser culpado con algo, porque sabe que es como candidato número 1 a ser culpado por alguna cosa, ¿no es cierto? Y después están aquellos que tienen ya un grado patológico, ¿no? Como los psicópatas, que no tienen culpa de nada. Si hay alguno acá, intercederemos por tu vida, esperemos que ninguno. Yo los guardo y conservo el corazón de los pastores de esta congregación, espero que no tengan a ninguno, y si tienen alguno, que Dios haga un milagro, porque sabemos que ese tema es un tema bastante embromado. Pero la verdad es que es todo un desafío pensar en cómo manejamos la culpa. La culpa es, si podemos definirla como ese sentimiento que va desde un cosquilleo hasta una patada en la cabeza, que te avisa que algo hiciste mal, ¿no? Y obviamente hay gente que puede tener mucho criterio para descubrir que hizo algo mal y hay gente que tiene como un criterio distorsionado, desde agarrarse cualquier culpa a pensar que no es culpable absolutamente de nada de lo que ocurre. Pero la verdad es que frente a la culpa, Dios quiere tratar con ella. Y para mí eso es precioso, porque Dios no solamente tiene intenciones de puro bueno para tratar con tu culpa. No es que Dios anda por ahí con ganas de hacer como indultos generalizados y liberar a la gente de su culpa. En realidad, Dios quiere trabajar con tu culpa, quiere ayudarte a procesar la culpa, porque fundamentalmente te ama, ¿no? Fundamentalmente te ama. Para mí es importantísimo comprender que el amor de Dios es amor de padre, ¿no? Y gran parte del trato de un padre para con un hijo es ayudarlo a procesar la culpa, ayudarlo a identificar de qué cosas es verdaderamente responsable y cómo va a tratar responsablemente con lo que sucedió, con lo que hizo, con lo que deja de hacer, pero sin que la culpa produzca este efecto tan nefasto en nuestra vida que nos hace tantos daños y que nos hace tanto mal. Y obviamente como padre yo quiero que mis hijos revisen sus actos, pero nunca quisiera que mis hijos queden atrapados en el sentimiento y yo diría en el resentimiento, ¿no? ¿Vieron? El resentimiento es una palabrita interesante, es resentir, ¿no? En el resentimiento de la culpa constante. ¿Por qué? Porque la culpa, ese sentimiento de culpa, cuando se instala dentro nuestro, voy a decirte algo que simplemente es para ordenar la idea, pero seguramente vos sabés de esto. El sentimiento de culpa lo primero que produce es una sensación de condena. Estoy condenado por lo que hice. Lo que hice en mi pasado, lo que hice hace unos días o lo que hice hace años, me ha condenado en la vida. Por aquello que yo hice, alguien ya no me quiere más.
Por aquello que yo hice, hoy no puedo hacer tal cosa. Por aquella historia que tengo, cargo con el estigma de aquel viejo adagio que dice, hazte fama y échate a dormir, ¿no? Así que ya la gente me conoce, me mandé aquella que me mandé, hoy no me respeta a nadie, hoy no me considera a nadie. ¿Cómo? No puedo, ¿no? Y entonces la culpa produce eso, la sensación de condena, ¿no? La sensación de condena. Y es muy interesante, Jesús dijo, yo no vine a condenar el mundo, sino a rescatar lo que estaba perdido, ¿sí? El corazón de Dios es un corazón que constantemente ha direccionado toda su energía y toda su estrategia para liberarte de la condenación. Ese es el corazón de Dios. Y lo hace porque te ama. Ahora bien, la culpa no solamente produce condenación, además la culpa produce esto de la vergüenza, que viene como agarradito de la condena, ¿no? Una vez que sos condenado, es como que sos avergonzado. A nadie le gusta decir, ay, yo soy un condenado bárbaro, ¿no? Como que la condena no es motivo de orgullo, ¿no? Uno no anda diciendo, sí, sobre mí pesa una condena de... No, la condena produce vergüenza. Entonces empezamos a tener como una historia y algunos elementos de nuestra vida que si es en lo posible que nadie se entere, porque me da como un poquito de vergüencita. Está bien, yo conté el testimonio alguna vez, pero tampoco para que lo publiquemos en Facebook, ¿no? ¿No es cierto? No, tranquilos, ¿no? ¿Por qué? Porque aquella situación de tu pasado, qué sé yo, te produce vergüenza. Es muy feo caminar en la vergüenza, ¿no? Me ha pasado encontrarme con muchas personas que vienen y me dicen, Germán, yo siento que me mira todo el mundo. Entonces yo le digo, ¿no? Pastoralmente me ha pasado eso, ¿no? Personas que han caído en alguna cosa, se mandaron alguna media brava, media difícil, relacionada quizás con la traición, con la estafa, se quedaron con un vuelto que no se tenían que quedar y cargan con la culpa. Y entonces ahora vienen y dicen, ay Germán, yo entro a la iglesia y siento que todo el mundo me mira. Y entonces a mí pastoralmente me toca decirle, mirá, yo no soy el dueño de la mirada de todas las personas. ¿Qué puedo hacer yo? Seguramente que hay gente que te mira porque te vestiste linda o te vestiste lindo. Hay gente que te mira porque, no sé, quiere encontrarse con tu mirada para saludarte. Y hay alguno que seguramente estará pensando, miralo al cretino este, otra vez está acá. Y le digo, y la verdad es que es muy difícil zafar de esa situación, pero Dios quiere tratar con vos a pesar de eso. La otra cosa que produce la culpa, además de condenación y vergüenza, es definitivamente lo que tiene que ver con una parálisis, porque a partir de ser condenados y sentirnos avergonzados por nuestra condena, nos paralizamos. No, es que yo no puedo hacer aquello, no puedo hacer lo otro, no puedo ir a tal lugar, me miran. No puedo ir a tal fiesta porque está tal persona y tal persona me va a regalar una mirada acusatoria. No puedo, no me da cosa salir a la calle. Y como uno se termina como encerrando y paralizando. Lo cual es terrible. Por eso necesitamos tratar con nuestra culpa, ¿no? Ahora, para mí es muy importante hacer un tratamiento acertado con la culpa. Porque no se trata con la culpa negando tus actos del pasado. No se trata de resolver la culpa simplemente haciendo de cuenta que aquí no ha pasado nada, ¿no? No se puede tratar con la culpa así porque tarde o temprano la culpa vuelve sobre tu vida y si no, caes hasta situaciones medias como patológicas, ¿no? Ahora bien, cuando uno se encuentra con la palabra de Dios, en Romanos 8, ¿sí? Aparece un versículo que para mí es encantador, ¿no? Me fascina poder encontrarme con esta verdad. Dice el apóstol Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. A mí me parece algo muy interesante pensar que uno de nuestros problemas es el pecado. Pero yo no los conozco a ustedes y cada vez que digo la palabra pecado tengo mucho temor de ser mal interpretado, ¿no? Aquellos que tienen relación con el mundo exterior, el que no participa de nuestras reuniones, de nuestros cultos, que no está culturizado por la cultura evangélica, sabemos que cuando decimos pecado muchas veces la gente siente que es como un concepto medio manipulador
o eso sienten las personas, ¿no? Para hacerte sentir culpable. Y muchas personas piensan que desde espacios como este, relacionados con la espiritualidad o con la religiosidad, lo que intentamos hacer con ese término que es el pecado, no es otra cosa que cargarte de culpa y manipularte desde la culpa. Bueno, yo me alegra saber que estoy en una congregación que jamás caminará ese camino, que jamás tiene esa intención. No se trata de eso. La iglesia no está para manipular a las personas a partir de la culpa, sino para ser agentes de Dios, socios de Dios en esta mecánica de ayudar a las personas a saber procesar su culpa adecuadamente. Ahora, ¿y cómo se procesa adecuadamente? Es muy interesante lo que el apóstol Pablo nos revela en este versículo. Es maravilloso saber que Cristo quiere sacarte de la condenación. No hay ninguna condenación, pero es muy interesante esto. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Si vos te acercás a Jesús, podés elaborar correctamente tu culpa. Mirá, acercarse a Jesús es acercarse a tu Creador. Acercarse a tu Creador, a mí me gusta decirlo de esta manera, es una manera de volver a armonizar. Yo sé que suena medio New Age, pero no le vamos a dejar a la New Age que nos robe la palabra armonía, ¿no es cierto? Entonces, es volver a armonizar con tu Creador, volver a sintonizar con tu Creador, volver a poner las cuentas claras con tu Creador, volver a conectarte con Él. Y esa armonización, esa sintonía con tu Creador procesa todas estas cuestiones que están ahí adentro tuyo, moviéndose y llevándote a la condenación, a la vergüenza y a la parálisis. Y es muy interesante ver esto. Dice, a los que están en Cristo Jesús, a los que ya no andan conforme a la carne. Porque andar conforme a la carne, andar conforme a lo que a vos simplemente se te canta y lo que vos querés, como si no hubiera reglas en la vida, simplemente respondiendo a tus deseos, tarde o temprano te regala nuevas culpas. Ah, sí, yo tengo unas ganas bárbaras de andar a 150 kilómetros por la calle, con mi auto. Y tengo el deseo de hacerlo. Y a mí me dijeron que tengo que dar riendas sueltas a mis deseos. Como si la vida no tuviera reglas. Ese es un absurdo gigantesco ese. Si ustedes se dieron cuenta, imagínense, ahora tuvimos las Olimpiadas. Imagínense si jugáramos las Olimpiadas sin reglas. Entonces los chicos del beach volley la tiraran por abajo, se la hicieran picar y dijeran, tanto. Es un absurdo total. Yo sé que para muchos de nosotros, y me incluyo, muchas veces las reglas son incómodas. Pero las reglas son una manera de optimizar la vida. ¿Sí? Y en ese sentido Dios nos regala reglas, pero reglas que son como, a mí me gusta decir, como los límites de la pecera de un pez, ¿no? Uno no hace libre a un pez sacándolo de la pecera y tirándolo a la alfombra, ¿no? Uno no saca su pececito dorado de la pecera, lo mira así y le dice ¡Freedom! Y lo tira a la alfombra, ¿no? Eso no es un acto de libertad, eso es un pececidio, ¿no es cierto? Eso es la manera más cruel de matar a un pez. La pecera es, bendita sea la pecera, ¿no? Uno no se tira en el medio del océano y dice, ay, quiero ser libre. No, porque sabe que le van a quedar los minutos contados en la vida. Hay límites que nos ayudan a organizar la vida. Y cuando andamos según la carne, tendemos a romper esos límites que nos cuidan. Son límites que nos cuidan, límites que nos ayudan a vivir mejor. Por lo tanto, la propuesta es andar según el Espíritu, en una nueva norma, en una nueva manera de vivir. Cuando uno puede vivir en esa manera, cuando uno camina bajo la dirección de Dios, hay un elemento genial en esto, y es que se compra la agilidad de andar por la vida sin andar instalándose nuevas culpas que a uno le van a terminar dando sensación de condena, vergüenza y llevándolo a la parálisis. Por eso es tan importante asociarnos al corazón de Dios. Por eso es tan importante levantarnos cada mañana y poder decir, Dios, quiero que vos me digas, ¿qué hago hoy? Mostrame tu voluntad, quiero andar como vos querés. Porque cada vez que ando según mi carne, me compro nuevas culpas que me paralizan porque me avergüenzan y me hacen sentir condenado. Es importantísimo conectar con eso. Fíjense algo interesante, se me viene ahora a la cabeza, la Biblia dice, si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo, ¿no? Y si vos
naciste en una iglesia evangélica como nací yo, probablemente cuando nosotros decimos salvo, pensamos en aquel día que nos moriremos y entonces iremos a la presencia de Dios y estaremos en el cielo y caminaremos por las calles de oro y veremos el mar de cristal, etcétera, etcétera, ¿no? Enseguida pensamos en eso. Pero la salvación no es solamente un elemento post-mortem, después de que te morís. La salvación es aquí y ahora. Por lo tanto, me encantaría ayudarte a pensar este pasaje desde otro lado, o este versículo desde otro lado. Si vos pones a Jesucristo como el Señor de tu matrimonio, es muy probable que salves tu matrimonio. Si vos pones a Jesucristo como el Señor de tus amistades, es muy probable que salves tus amistades. Si vos pones a Jesucristo como el Señor de tu economía, salvarás tu economía. Porque quien pone a Jesucristo como Señor en su vida, se deja dirigir con Él, anda según el Espíritu y ya no según la carne, ese entonces se salva. Porque la clave de la salvación es poner a Jesucristo como autoridad en todos los elementos de tu vida. Por eso la culpa no solamente necesita que vos la niegues o la dejes depositada en algún lado, sino que la puedas elaborar. Y no hay mejor lugar para elaborar tu culpa que a los pies de Jesucristo. Por eso la Biblia nos desafía al arrepentimiento. El arrepentimiento no otra vez. Cuando nosotros decimos arrepentimiento en la sociedad en la que hoy vivimos, muchas personas dicen, ya me vas a correr con la culpa, yo no me arrepiento de nada. ¿No? Está como de moda esta idea, ¿no? En la vida no hay que arrepentirse de nada. Es muy absurdo también pensar eso, ¿no? Porque eso es como ir siempre en la misma dirección, aunque sabes que esa dirección te lleva a cualquier lado, ¿no? ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un giro, ¿sí?, para volver hacia el otro lado que definitivamente te lleve a un lugar mejor. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento no es una estrategia para volverte culpable. El arrepentimiento es esta mecánica que dice, voy a tratar correctamente con mi culpa. Ahora, fíjense qué interesante, porque la Biblia nos revela en Apocalipsis que hay un ser, este ser siniestro, ¿sí?, que es el diablo, que tiene algo que me parece más que interesante que vos y yo podamos pensar. Miren cómo lo llama Apocalipsis y miren qué lindo en el contexto en que Dios nos revela el apodo que le pone a Satanás. Dice, así, dice pero igual lo tienen en pantalla, ¿no? Sí. En Apocalipsis 12, versículo 9 dice, así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Luego oí en el cielo un gran clamor. Ha llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo. Miren exactamente lo que estábamos hablando hasta recién. Porque ha sido expulsado el acusador de los hermanos. Miren el apodo que le pusieron. El que los acusa día y noche delante de nuestro Dios. Están tratando en mi barrio de redactar una nueva traducción bíblica y van a reemplazar acusador de nuestros hermanos por buchón. ¿No? Es esa idea. Bueno, el diablo es un gran productor de culpa, porque fundamentalmente lo que el diablo quiere es que vos renuncies a la vida. Él le encanta que vos seas alguien en parálisis. Por lo tanto, él sabe que la culpa es un camino maravilloso. Entonces, aun cuando él te tienta, si su tentación tiene el deseo de que vos caigas, pero no que caigas porque simplemente caigas. Él tiene un propósito más allá y ese propósito es acusarte, hacerte sentir que esto no es para vos. Vos vas a la iglesia, mirá lo que hiciste. Y ahora, ¿a qué vas? No seas hipócrita, no vayas más. Y yo me encuentro con un montón de gente que dice, che, le digo, hace mucho que no te veo. Sí, dejé de ir. ¿Y por qué dejaste de ir? Ya quiero ser hipócrita, con las que yo me mando, ¿qué tengo que hacer en la iglesia? Vení a tratar con tu culpa, no te escapes, no te vayas. Es probable que dentro de unos meses escuches esa voz interior que te diga, mirá, ¿vos viste el esposo que sos? ¿Qué haces en la iglesia? No seas cara dura, un día tu hijo te va a mandar al frente, no vayas. No, un día tu señora se va a enojar con vos y te le va a contar a alguien lo que vos sos. Le va a contar al pastor, no vayas más. No, vení y tratá con tu culpa, tratá con tu experiencia, tratá con tu vida. Seguí creciendo aún más, no te quedes. Lo peor que uno puede hacer es abandonar. Y el primer interesado en que abandones es Satanás. Pero fíjate cómo Dios trata con Satanás, ¿no? Y dice, basta, vamos a bajarlo. Y mira qué interesante lo que revela
lo que revela la Biblia en la carta a los Colosenses. Este pasaje me encanta, me fascina. Dice, antes de recibir esa circuncisión, ustedes saben que la circuncisión era una marca exterior que se hacía en el cuerpo del pueblo judío. El apóstol Pablo va a decir que nosotros vivimos una nueva circuncisión, gracias a Dios no tenemos que hacer ninguna marca en el cuerpo, sino una circuncisión en el corazón. Y dice el apóstol Pablo, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Si viene Satanás y te dice, seguro que mañana te vas a mandar una peor que esta. Perdón, a mí me perdonaron por esta y por la que me voy a mandar mañana. Ubícalo enseguida. Y dice lo siguiente, dice que al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley, Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. ¿No es fantástico este pasaje? ¿No es maravilloso? ¿Sí? Acá después de leer este pasaje, todo el mundo debería volverse pentecostal. Es fantástico este pasaje. Dios nos revela cómo Él trató con eso. Y sigue diciendo, así que nadie los juzgue a ustedes por los que comen o beben con respecto a los días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. Y quisiera que haga foco en esto. Dice, la realidad se halla en Cristo. A mí esto me parece maravilloso. Cada vez que soy acusado por el enemigo o a veces por las mismas personas, ¿no?, que me recuerdan mis viejas deudas, yo digo, mi realidad no tiene que ver con lo que vos digas, mi realidad no tiene que ver con lo que yo siento, mi realidad tiene que ver con Cristo. Y Él dice que estoy perdonado. Me encanta pensar que Él anuló la deuda que era contraria contra mí, ¿sí? Yo no sé si alguna vez te pasó, ¿no?, que pagaste el mínimo de la tarjeta, un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, cuando te quería acordar tenés una deuda impresionante, ojalá nunca te pase, ¿no es cierto? Sé obediente y cuidadoso con tu economía y que no te pase, pero si alguna vez te pasó o conocés de alguien, uno vive con el corazón en la boca, ¿no?, así como nervioso. Imagínense si un día esa misma deuda, ustedes van a buscarla, buscan los papeles de la deuda, no está. Dice, no, pero yo tengo una deuda, pero ya está, ya se canceló, no hay más deuda. Entonces uno va al mostrador y dice, pero yo tengo una deuda, porque la gente vive así con su culpa muchas veces, ¿no? No me importa que, no la puedo pagar, pero la voy a pagar. ¿Cómo? Sí, yo no la puedo pagar, pero te aseguro que la pago. ¿Perdón? Y uno va al mostrador y dice, vengo acá porque me dicen que me anularon una deuda, no puede ser. ¿Cómo que no puede ser? Si le decimos que le anulamos la deuda, le anulamos la deuda. Pero hay veces que la gente vive así. Y no te falta ninguno que te dice, no, seguramente que no, se les debe haber traspapelado. En cualquier momento la deuda te aparece de nuevo. ¿No? Perdón. ¿No? Y muchas veces vivimos eso. Pero la realidad no está en eso. La realidad está en Cristo. Abrazate a Jesús, deja que Él trate con tu culpa. Descubrí que hay una realidad superior a la que muchas veces percibimos y esa realidad está en Jesús. Permitile a Él que te regale sus lentes para mirar la realidad. Permitile a Él que te regale su manera de observar las cosas que te pasan. Déjalo a Él actuar definitivamente en tu vida. Por eso, para mí es muy importante entender que en el corazón de Dios siempre está el librarnos de la condenación. Ahora bien, yo quisiera compartirte otro pasaje, un pasaje que me encanta, porque creo que nos enseña muchas cosas. Porque como bien te decía, no se trata de negar la culpa, sino de elaborar, de tratarla. Y en Mateo 24, el Señor Jesús justamente nos regala como una mirada del futuro y nos habla del día en que Él juzgará a toda la humanidad, ¿no? En ese día donde Dios va a juzgar a cada uno de nosotros, que muchas veces eso también nos persigue, ¿no? Tengo gente que anda pensando que, no sé,
compró el boleto para ir al cielo y se le perdió. Y fue, lo compró de nuevo y se le perdió. Y fue, lo compró de nuevo y se le perdió. Entonces, uno no sabe en qué momento está de su vida el tipo. En el momento que compró el boleto o en el momento que lo perdió, ¿no? Y está todo el tiempo así como diciendo, ¿tendré un lugarcito o no tendré un lugarcito? ¿Tendré un lugarcito o no tendré un lugarcito? Y al igual viven corriendo en la vida como aquel que pierde el tren. No sé si lo vieron en Buenos Aires. Esto ustedes lo pueden tener acá en el ómnibus, pero en Buenos Aires es muy loco porque las puertas se te cierran así, ¿viste? Y en un instante quedaste del lado de afuera. Por eso yo tenía un profesor de teología que decía, un casi salvado es un todo perdido. ¿No es cierto? Muy interesante eso. Y uno vive así porque piensa que siempre está como casi. Pero su culpa lo arrastra y lo deja así adelante de la puerta que se le cierra en la cara, ¿no? Entonces, y uno lo vive como en slow motion, ¿viste? ¿Vieron en la televisión cuando te ponen en cámara lenta los goles y qué sé yo? Uno lo vive así, como que... Y no llega más a la puerta, y la puerta se va como cerrando en cámara lenta, y uno vive así cuando la culpa lo ataca. Ahora bien, dice Jesús de ese día en que Él juzgará a todos, dice, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Para mí es importantísimo notar que yo no puedo negar la culpa, porque mis hechos tienen consecuencias. Y la Biblia habla de las consecuencias de vivir alejado de Dios, de vivir como se te canta, de vivir como vos querés. Dice que cuando eso ocurre, en aquel tiempo, muchos se apartan de la fe. Se apartan de esta dinámica de andar en el Espíritu, de vivir como Dios dice. Y a consecuencia de eso, entonces empiezan a pasar cosas terribles. Unos a otros se traicionarán, dice, y se odiarán, ¿no? Los argentinos sabemos de esto, vivimos como en una constante desconfianza del otro, ¿no? Vamos al supermercado chino y pensamos, seguro que el chino me apagó la heladera durante la noche. ¿No es cierto? Vamos al dentista, el dentista nos dice, hay que hacer un tratamiento de conducto en esa muela. Seguro que se sanaba me lo arreglaba con una pastita, pero este quiere cobrar la diferencia con la obra social. ¿No es cierto? Y vamos, paramos un taxi y decimos, seguro que este tachero me va a pasear por todo Santa Fe. ¿No? Vivimos como así, ¿no? Y nos para la policía y decimos, ya nos va a coimear. Como que todo el tiempo vivimos con esta sensación. Es horrible vivir en esta sensación. Cuando vivimos lejos de Dios, empezamos a experimentar este tipo de cosas. Uno empieza a sentir como parálisis, porque ya no sabe ni siquiera si ir al chino. Es terrible vivir así. Esto tiene consecuencias. Por eso para mí es importante comprender esto. Es importante entender que Dios quiere tratar con tu culpa porque te quiere liberar de tu culpa, quiere hacerte libre de la culpa. Pero nunca Dios se ha propuesto hacerte libre de tu responsabilidad. Todos nosotros somos responsables de nuestros actos. Todos nosotros tenemos que hacernos cargo de lo que hacemos. Y cuando hacemos algo mal, saber pedir perdón oportunamente, hacer la obra de restitución que sea necesaria, reparar lo que podamos haber hecho mal. Porque tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Porque si no asumimos nuestra responsabilidad, estaremos entre los muchos que su amor se enfriará. Y yo no sé vos, pero yo no quiero estar entre esos muchos. Yo quiero que estos días lleguen y ser la excepción, no ser los muchos. Yo no quiero que mi amor se enfríe. Y para mí esto es clave, porque para mí la Biblia nos enseña que si hay una manera clave para tratar con el amor, con la culpa, es a través del amor. Si hay una manera clave de que vos abordes todos los días de tu vida para liberarte, no solamente de la culpa, de la condenación eterna, sino de la culpa de todos los días, es elegir el camino del amor de Cristo para tu vida. Y es elegir el amor como la práctica constante de tu experiencia de vida. Esto para mí es clave entenderlo, es importantísimo comprenderlo, porque en esa mecánica es donde Dios realmente quiere recomponer tu vida de manera tal de que vos puedas solucionar culpas pasadas, pero además no te compres culpas nuevas cada día, ¿no? Y la verdad es que la mecánica de la voluntad de Dios siempre está en clave de amor, siempre.
Por eso es tan importante que nosotros abandonemos estas situaciones, resolvamos estas situaciones de la culpa, pero nos dediquemos a amar, incorporemos el amor a nosotros. El apóstol Juan también va a hablar acerca de los tiempos venideros y él va a decir, ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, tranquilos, libres de culpa. Fíjense qué interesante. ¿De qué manera? Porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. Caminamos en el Espíritu. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme es porque teme, porque espera el castigo. Porque se asume temor y culpa, van como abrazaditos, así dándose besitos por la calle, ¿no? El temor y la culpa, no sé, si hay temor en vos, probablemente haya culpa. Y esto es muy interesante porque dice, el que teme espera el castigo, así que no has sido perfeccionado en el amor. Déjate perfeccionar por el amor. Cada día cuando nosotros nos levantamos, la pregunta del millón debería ser, ¿cómo amo más y mejor? Y uno se levanta así, se frota los ojos. Sí, te pasa como me pasa a mí, al lado tuyo hay una mujer. ¿No? En mi caso. En el caso de muchas mujeres que están acá, al lado de un hombre. Probablemente después de varios años de casado. Ya no es el mismo aquel, ¿no? Ahora la vida lo mutó. Pero tu desafío es, ¿por qué? Porque el muy, le voy a decir así, estamos entre amigos acá, ¿no? Porque el muy desgraciado se lo merece. No, porque vos necesitas ser perfeccionada en el amor. ¿Sí? No solamente lo tenés que hacer por él, lo tenés que hacer por vos. La manera de incorporar en tu vida prácticas que te alejen de la culpa es perfeccionándote en el amor. Entonces, la clave tiene que ver con eso. Yo quiero comparecer el día que esté delante del Señor. Y el Señor me dice, ¿cómo lo amaste al desgraciado ese? Yo te veía, se me caía la baba, le decía a los ángeles, miren lo que es esta mujer. ¿No? ¿Por qué? Porque el amor hace que podamos entrar confiadamente. Nos da un impulso nuevo. Por eso es vital que amemos. Y dice, el que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y es muy difícil cuando estás obnubilado por la culpa percibir el amor de Dios. Por eso, déjate abrazar por el amor de Dios y déjate que Él te libere de la culpa. Y a partir de ahí, déjate que Él perfeccione tu amor. Lo mismo va a hacer Pedro. Pedro va a decir, ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, dice Pedro en el capítulo 4, versículos 7 al 9, dice, así que para orar bien manténganse sobrios y con la mente despejada. Esto es clave, con la mente despejada. La culpa hace que tu mente se tuerza, ¿viste? Con mente despejada, sobre todo, y ahí va de nuevo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Por las dudas te tiro así como un tip práctico, ¿no? Ahí nomás. Ahora, fíjate qué interesante. No trates con tu pecado con culpa. Trata con tu pecado con amor. O sea, te equivocaste, cometiste un error, tomaste una mala decisión, tuviste injusto con alguien, no te retuerzas en tu culpa. Ay, sí, la verdad, qué ser maligno que soy, qué desgraciado. Claro, todo lo que me pasa malo me lo merezco. Sí, claro, no me puede ir nada bien en la vida. El día que te va algo bien en la vida, trata de hacer algo para que te vaya mal. No trates con tus faltas con pecado, trata con amor. Y eso significa dejarte abrazar por el amor de Dios y salir a amar a los demás, en una búsqueda constante de que tu amor cada día se perfeccione. Es muy interesante esto. La libertad es un camino que necesita de conocimiento, necesita que vos conozcas a Dios, necesita que vos te encuentres con Él. Por eso tratar con tu culpa no tiene que ver simplemente con un hecho moral, no tiene que ver con que vos repares algo que moralmente se torció en tu vida. Tratar con tu culpa tiene que ver precisamente con lo que dice Pedro. Despéjense la mente.
tengan una mente más rápida, mucho más encendida. Por eso el mismo Pedro, unos versículos más adelante, va a decir, por eso dispónganse para actuar con inteligencia, en el versículo 13. Procuren actuar con inteligencia, abran su mente, dejen detrás la culpa, abrácense a Dios, abrácense al amor. ¿Para qué? Para que seas más bueno. Fíjense qué interesante, la Biblia, más que invitarte a la bondad, te invita a la inteligencia. En la Biblia, la bondad siempre está conectada con un acto inteligente. Sé inteligente, abrí tu mente, deja que Dios te libere de la culpa, abrazate al amor. Ese mismo pasaje conecta con el concepto de santidad. La santidad que muchas veces hemos usado para torturarle la cabeza a la gente con la culpa, para el apóstol Pedro es un acto de inteligencia. Caminá en los caminos del Señor, no andes según tu carne, andá según el Espíritu, porque esa es la mejor manera de que tu vida sea una vida realmente abundante. Esta es la mecánica que Dios quiere ofrecerte. Me encanta pensar en esta dinámica donde Dios nos mete y nos mete precisamente para sanar nuestra vida, para que seamos sanos. Por eso la Biblia, ayer nos recordaba Walter, dice, confiésense sus pecados unos a otros para ser sanados. La culpa enferma, el amor sana, ¿no? Y hay algo que para mí es interesante. Si vos en este día, vos entendés de que hay cosas en tu vida que merecen ser tratadas, no te autoflageles más con la culpa. Llevá eso a los pies de Jesús. Blanquealo. Fíjate, es muy interesante. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados. ¿Qué es la confesión? La confesión es este reconocimiento de dónde estás parado frente a la vida. Es acercarte a Dios y decirle, ok, es cierto. Ahora los chicos dicen, mala mía. ¿Vieron? Mala mía. ¿No? ¿Qué es mal? Es una confesión flash esa, ¿vieron? Es maravilloso, ¿no? Es esa cuestión de, sí, acá, me equivoqué, estuve mal yo. Perdón, arranquemos de nuevo. No, me encanta, se ve que mi hija Paz, que tiene 5 años, entendió esta mecánica bárbara. Entonces yo le digo, Paz, y ella dice, perdón. Enseguida. Saber confesar lo que te falta blanquea tu situación y te pone de nuevo a revisar las cosas. La responsabilidad, que es el desafío que Dios quiere que vos tengas, hace algo que es muy distinto a la culpa. Mientras la culpa busca al culpable para hacer que sea condenado, la responsabilidad nos ayuda a mirar la realidad y nos ayuda a ver qué tratamiento debemos aplicar a esa realidad. ¿Sí? Y vos y yo somos responsables. Vos no sos el culpable de la situación de Argentina, pero vos sos responsable frente a la situación de Argentina. En la parte que a vos te toca, en la parte que a vos te corresponde, vos no te podés hacer el tonto. Tenés que asumir tu responsabilidad. Vos no sos el culpable del dolor de muchas personas, pero cuando el dolor de alguien se acerca a tu experiencia, vos sos responsable de hacer algo frente a ese dolor. No podés negarlo. Dios quiere tratar. Y la manera en que Dios quiere que nosotros nos hagamos responsables, ¿sí?, es precisamente a través del amor. Yo quisiera en esta mañana regalarte ahí como unos minutitos para que vos hables con tu Señor y puedas. Yo no te quiero dar la letra de tu oración. Este es un encuentro personal con vos y Jesús. Y quiero darte la posibilidad de que vos hables con Él en esta mañana, cortito, y puedas realmente ofrecerle tu corazón. Déjame regalarte un instante donde vos puedas ahí volcar tu oración. Si te sirve cerrar los ojos, agachar la cabeza, para concentrarte más, te invito a que lo puedas hacer. Amado Dios, hoy venimos delante tuyo sabiendo reconocer aquellas faltas, aquellas equivocaciones, aquellos errores, aquellas decisiones terriblemente equivocadas,
cada vez que de manera intencional o no intencional le hemos hecho daño a alguien, cada vez que hemos tomado una decisión consciente o inconscientemente que nos afectó negativamente, y venimos delante tuyo a confesártelo, pero con la tranquilidad de que podemos hacerlo, de que vos nos recibís en tus brazos de amor y querés tratar con nosotros. Pero también en la convicción de que vos querés llevarnos a un nuevo nivel de vida, a una nueva experiencia de vida. Esa experiencia de vida que se trata de caminar en el Espíritu, en una nueva norma y en un nuevo estilo de vida, que nos saca de quedar encerrados en nosotros mismos y tomar decisiones solamente guiados por lo que deseamos, para empezar a tomar decisiones que realmente nos hagan bien a nosotros y le hagan bien a los demás. Por eso, Señor, en esta mañana vamos delante tuyo y confesamos, Señor, aquello que entendemos que en lo que estuvimos mal. Nos hacemos responsables por eso. Pero, Señor, dejamos culpas a tus pies para que vos trates con nosotros y trates con todo eso. Y te pedimos que nos abraces una vez más con tu inmenso amor. Nos dejamos abrazar. Muchas veces sentimos que no merecemos ese amor, pero igualmente hoy tomamos la decisión inteligente de dejarnos abrazar por ese amor. Y a partir de ahí, Señor, vivir brindando el amor a otros. Te amamos, Jesús, y te pedimos tu guía, tu dirección, y volvemos a recostarnos en tus brazos para que vos trates con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias.